¿Me confirman ustedes si ya pueden ver la diapositiva de las cargas? Sí, se ve, Va, nítido. Inge. Gracias. Sí. Entonces veamos. Habíamos dicho la inducción en la clase pasada, pues que cualquier tipo de estructura, sea desmontable, sea una estructura de acero, sea una estructura de concreto armado, pues en su momento deberíamos de considerar las cargas de servicio, las cargas propias de la estructura, como el peso propio, sobrecargas, fuerzas laterales de sismo, presiones de agua, hidrostáticas, presiones de suelo, algunas otras cargas muy en específicas eh, que deberíamos de terminar mediante un envolvente que le decíamos anteriormente, o mediante combos de cargas. Prácticamente es lo mismo, ¿sí? A las cuales nosotros nos tenemos que mentalizar que tenemos que diseñar sí o sí. Platicábamos hace unos par de horas que las cargas no debemos diseñar con la carga más baja. Siempre debemos de diseñar, tampoco tal vez con la más alta, porque estaríamos diseñando nuestros elementos estructurales. Recuerda, el sobredimensionamiento o el sobrecarga o el sobrediseño de nuestros elementos siempre es malo por dos cosas. Primero, porque estamos sometiendo a la estructura un esfuerzo al que posiblemente no va a llegar. Y segundo, porque en la parte económica, los materiales que vamos a necesitar para poder cubrir esas cargas van a ser un poquito más desgastantes, van a llevar más dinero. Entonces tenemos nosotros que llegar a un punto medio entre factibilidad económica y factibilidad estructural para que en algún momento pues podamos tener y una buena estructura en general. Recuérdense también, les decía la clase pasada, aquí en Guatemala estamos acostumbrados el 100% de veces a diseñar solo con carga muerta y carga viva, que es lo que a uno le enseñan en la universidad usualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Quitarnos esa idea. Y en las combinaciones de cargas que nos dice la norma NSE2 y NSE 2.1 de AGIES, pues lógicamente nos dice que ya tenemos una envolvente de cargas o una combinación de cargas a las cuales nosotros, dependiendo en el lugar en donde estemos, le tenemos que considerar. Si, por ejemplo, es para un tanque elevado, deberíamos de considerar alguna presión lateral por agua de fuerza hidrostática, tendríamos que considerar una fuerza de viento y, como no, una fuerza de sismo, ¿verdad? Eh, Hablando netamente para un elemento estructural como tal. Ahora, si nos vamos un poquito más a baja escala, si nos vamos a lo que es una estructura de mampostería, una estructura mixta, pues deberíamos de definir que las losas deben de tener su carga, las vigas deben de tener su carga, las columnas deben de tener sus cargas, vigas tanto principales como secundarias, y en su momento todo ser distribuido a la cimentación, que es lo que nos interesa un poquito en el curso, mediante combinaciones de carga, mediante áreas tributarias y mediante puntos muy en específicos. Recuérdense, las cargas siempre van a variar. Yo puedo tener mis no combinaciones, sino yo puedo tener mis valores de las cargas. Por ejemplo, yo puedo definir que un piso cerámico puede pesar 10 kilogramos por metro cuadrado, mientras que otra persona puede considerarlo que un piso laminado puede tener solamente 5 kilogramos por metro cuadrado. Y es ahí donde viene la primera tarea. Y esto es necesario que lo apunten de una vez. Lo vamos a recibir para la próxima semana, para la primera clase de la próxima semana. Entonces, por favor, investiguen el peso de las cargas muertas y de las cargas vivas de los materiales de construcción. Tip, la carga muerta, por ejemplo, yo puedo establecer que el concreto armado como tal pesa 2.400 kilogramos sobre centímetro cúbico. Perdón, sobre metro cuadrado. 2.400 por metro cuadrado. Puedo establecer que el repello pesa 10 kilogramos por metro cuadrado, por ejemplo, pero ustedes van a ir investigando más.
¿Qué es lo que tenemos que investigar? Bueno, el valor de las cargas muertas, que más adelante se los voy a dar. Y en las cargas vivas, ustedes van a investigar en las normas de seguridad estructural NS2 y 2.1, que son unas tablitas donde aparecen ya el valor de cargas que nosotros deberíamos de utilizar para cuando estemos diseñando ciertos elementos estructurales. Habiendo dicho esto, eso lo van a subir a la plataforma, ¿verdad? Yo les voy a habilitar la carpeta para que lo puedan subir. Para los que... Es así en documento entonces. Sí, ese sí es un Word. documento, en un PDF. Por favor, todas las tareas que estemos dejando, no las quiero en Word, no las quiero en imágenes, las quiero en PDF, por favor. Pueden darle el pantallazo a su computadora, recortarlo en Paint o en el mismo Word y pegarlo en un documento así que se mire con bonito estilo, muchachos, que se mire presentable, porque eso no les va a servir solo ahorita, les va a servir por el resto de los días en los que ustedes puedan diseñar una estructura, ¿sí? Entonces, por favor, y de igual manera les voy a dar yo unas tablas con valores que yo he logrado sacar a través de los años y que me han servido mucho para los valores de cargas, de estructuras en las que he diseñado. La tarea sería entonces el peso de las cargas muertas y vivas de los materiales. Sí, 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 sí. Sí, así. Así. Bueno, entonces veamos. Una carga. ¿Qué es una carga? Bueno, nosotros podemos definir carga o asimilamos la palabra carga con la palabra peso, pero ojo, no es lo mismo. El peso muchas veces se viene influenciado por la masa y la gravedad, como lo mirábamos en física, ¿no? Una carga, si muy bien, si es un peso y actúa mediante la gravedad, la carga es aquella que puede ser resultante de una o más actividades que se conjugan entre sí, si lo queremos ver así, que se conjugan entre sí en determinadas, en determinadas, en determinados puntos de una estructura. Estas cargas, pues lógicamente tienen su determinado punto de aplicación, tienen su forma de aplicación y tienen su determinada división, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Lógicamente, en su momento, pues nosotros podemos definir a las cargas de diferentes tipos. La primera carga que podemos definir es una carga gravitacional. Y es esta carga que es aplicada a una estructura de acuerdo al peso de la gravedad. Nada más complicado que eso. También tenemos las cargas laterales, que son estas cargas que afectan nuestra estructura de una manera totalmente horizontal. Es decir, que la vienen a mover de un lado a otro, ¿sí? Tenemos las cargas por fuerzas hidrostáticas o por presiones de tierra también, en el caso de los muros de contención, que en su momento pues también son aplicadas de forma lateral, pero tienen una consideración muy en específica. Y las cargas móviles o las cargas de impacto. Estas cargas usualmente son utilizadas para puentes, son utilizadas cuando tenemos estructuras industriales con periodos de vibración muy exactos. Vamos a ver un poquito más a detalle cada una de ellas. Veamos entonces, en las cargas gravitacionales nos dice la definición, que son las cargas que pueden aplicarse a una estructura dentro de su vida útil. Ojo aquí, y vamos a hacer un stop en esto. Las cargas siempre van a estar en la vida útil de un edificio, sea cual sea su carga, ¿ok? Más que todo las gravitacionales. ¿Por qué? Porque una carga gravitacional es aquella que le podemos aplicar desde un tornillo muy pequeño hasta una cama, hasta una máquina para hacer pesas, o muy simple y sencillo, un rotoplas, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, la carga del rotoplas, la carga de una cisterna que colocamos en el techo, en la losa de nuestra estructura, también también debe ser calculada, porque en algún momento, pues,
Esa carga va a ser una carga fluctuante por estar vacío, lleno, pero va a estar dentro de toda la vida útil de eh, de nuestro, de nuestra estructura, ¿no? Las cargas gravitacionales se dividen en cuatro. Se dividen en carga viva, en carga muerta, en cargas por efectos naturales y algo que es muy importante que lo sepamos, la sobrecarga. Ok, traduzcamos estas cuatro. Carga muerta. La carga muerta siempre es el peso propio de la estructura. No hay ninguna otra definición. La carga muerta siempre va a ser cuánto pesa el concreto, cuánto pesa todo lo que va a estar fijo en una estructura. No estoy hablando de mobiliario. Por ejemplo, se los decía yo la otra vez, en Guatemala estamos bien acostumbrados a diseñar algo y usarlo para otra cosa. Por ejemplo, veamos, una vivienda o una estructura de una vivienda, yo la concebí como vivienda, yo la diseñé como vivienda, pero en su momento, pues yo ya no quiero vivir ahí y la alquilo para un restaurante, por ejemplo, para un café, para una cafetería, que es lo que usualmente se hace. Una cafetería, pues, no tiene el mismo mobiliario, ni el mismo equipo, ni la misma función que una vivienda, ¿sí? Entonces, yo a eso ya no le llamo carga viva, porque el mobiliario cambia, ¿sí? Sin embargo, el peso propio de la estructura sigue siendo el mismo. ¿Y cómo calculo el peso propio? Bueno, mediante los coeficientes de las cargas muertas que ustedes van a averiguar. ¿Qué es una carga muerta? Una carga muerta es el peso del concreto, el peso de la losa, de la viga, de la columna, el peso del repello, el peso de las instalaciones hidráulicas, el peso de las instalaciones sanitarias, porque es algo que siempre va a estar ahí, el peso de las instalaciones eléctricas, de luz y fuerza, por ejemplo, las ventanas, las puertas, el piso. Muchas veces cuando nosotros necesitamos colocar en un segundo nivel un piso y no llegamos a cierto nivel, por ejemplo, necesitamos colocarle material selecto para poder llegar a nuestro nivel. Es decir, le colocamos un repello y un relleno, perdón. Este relleno, ¿qué es? Usualmente piedra poma, ¿va? Entonces, o ese relleno es algún material selecto. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, tenemos ahí ciertos promedios a los cuales, dependiendo del tipo de material selecto, pues le vamos a agregar una carga muerta. Y como ese no lo vamos a quitar durante su vida útil, lo catalogamos, insisto, en la carga muerta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, las lámparas que colgamos del techo. Si ustedes se han dado cuenta en centros comerciales o cuando estamos en sótano, un sótano de un hospital o en un hotel, el aire acondicionado, el oxígeno, todas las tuberías que van colgadas de una losa, eh, rótulos, algo que no va a ser removido durante la mayor parte de vida útil de nuestro edificio. Simple y sencillo, carga muerta. Ahora bien, la carga viva es aquella carga de utilidad, es la carga a la cual nosotros vamos a someter nuestro edificio durante periodos de tiempo en su vida útil. Insisto, la NSE2 y NSE 2.1, que son las normas que nos rige AGIES aquí en Guatemala, eh, nos tira una serie de tablitas ya muy bien, ya muy bien delimitadas de acuerdo a qué es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, para una vivienda la carga viva es de 200, pero para un hospital ya no, la carga viva ya es de 500. ¿Por qué? Por la utilización que le vamos a dar. Muy posiblemente a lo largo de los 75 años de vida útil de mi estructura, una vez vaya a hacer yo una fiesta, por ejemplo, en mi casa, en donde mi cuarto se llene de 30, 40 personas y la carga viva va a tener que resistir el peso de esas personas. Pero tampoco es que vaya a resistir 12, 24 horas con el montón de personas ahí, ¿no? Sino que solo son por periodos breves de tiempo. Para determinar la carga viva, pues lógicamente necesitamos definir
el uso el uso de la edificación como tal. En este caso, eh, podríamos decir, y vuelvo al ejemplo que había estado utilizando anteriormente, si yo defino, por ejemplo, que mi estructura va a ser para una vivienda y a la mera hora la someto a cargas para un gimnasio o para una discoteca o para un bar o para un café o un restaurante, lógicamente mi estructura va a sufrir cierta deformación porque no fue diseñada para el fin a lo que estoy acostumbrado a utilizar. Y les menciono esto porque en algún momento esto nos lleva al siguiente concepto, que es la sobrecarga. La sobrecarga es una parte muy fundamental sobre la integración de cargas en mis edificios, en mis estructuras. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque si a mí se me olvidó meter el peso del piso, la sobrecarga lo aguanta. Porque si en algún momento yo dije que mi cuarto iba a ser un cuarto, una vivienda, perdón, y a la mera hora, y a la mera hora ya no es una vivienda, sino ya se vuelve una biblioteca, por ejemplo, la sobrecarga va a asumir ese peso muerto que yo no había considerado al inicio, ¿sí? La sobrecarga es muy importante que la pongan, siempre. La sobrecarga es un valor puntual específico. Por ejemplo, hay muchos ingenieros que la sobrecarga la manejan de 150 a 250 kilogramos por metro cuadrado, igualando casi a la carga viva. ¿Por qué? Por este pensamiento que tenemos nosotros de diseñar algo y utilizarlo para otra cosa, ¿sí? La carga muerta y la sobrecarga van en el mismo reglón. Es decir, al momento de hacer nuestra combinación de carga, nos vamos a dar cuenta de que se integran de la misma manera. ¿Para qué? Para que vaya de una manera consolidada dentro de las cargas de nuestra estructura, de las cuales nunca nos vamos a salvar. ¿Ok? Y por último, de las cargas gravitacionales, dejamos a las cargas por efectos naturales. Estas cargas por efectos naturales eh, no son tomadas muy en serio. Se los digo abiertamente. Estas cargas, usualmente uno como diseñador las coloca por aquello de las dudas, ¿sí? Por aquello de que en algún momento se logre dar o no se logre dar. Ok, ahí quiero hacer un énfasis en dos cosas muy importantes. Primero, el cambio climático. El cambio climático es algo que nos está a nosotros, ¿cómo les diría? Nos está atacando seriamente, nos está haciendo como diseñadores un poquito más de mente abierta. ¿Por qué? Porque en algún momento, supongamos, hace 10 años, hace 12 años, no se tomaba en cuenta la parte de la ceniza para el diseño. Por ejemplo, en la parte sur de Guatemala, centro-sur de Guatemala, antigua Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, un poquito de Santa Rosa, Ciudad de Guatemala, Suchitepeques, Escuintla y toda la parte de ahí, no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque se decía que la carga de ceniza era bastante baja, que era muy considerable. Lastimosamente vinieron ciertos eventos del volcán de fuego en donde nos dimos cuenta como diseñadores, como ingenieros civiles, que no era así, que las cargas por efectos naturales sí deben de calcularse. AGIES propone una manera de calcular la carga por ceniza. ¿Por qué? Hace erupción el volcán de fuego, hace erupción 2 días, por ejemplo, deja una capa de ceniza de 5 centímetros, por un metro cuadrado esa carga puede ser 50 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, es una carga bastante pesada. Y lo que la hace pesada no es que sea tierra, no es que sea ceniza, sino es el mismo material volcánico que tiene una propiedad similar al clinker. Es decir, que cuando entra en contacto con el agua vuelve su estado más sólido o más duro, si lo queremos ver así. Sí, es como que si fuera un cemento. Vean ustedes, bueno, si tienen la oportunidad
de pasar esta por, no me recuerdo, la ruta sur 12 creo que es, no me recuerdo, la que conecta la Antigua con Escuintla, y pasen por donde pasaron los lahares del volcán de fuego. Ustedes se van a dar cuenta que hay ahí excavadoras y retroexcavadoras tratando de mover el material y les cuesta mover el material. ¿Por qué? Porque se solidifica con el agua. Lo mismo pasa en los techos. Cuando ustedes lo quieren calcular, pues va a tener una sobrecarga bastante fuerte, y si nuestra estructura no está diseñada de una manera normal o de una buena manera, entonces en su momento puede llegar a colapsar. Primera parte. Segunda parte, anidada al cambio climático, pero de una manera, de un punto de vista distinto. Una carga por efecto natural puede ser la lluvia también. Las precipitaciones, lo platicamos la clase pasada, las precipitaciones ahora han estado totalmente distintas a lo que habíamos visto años anteriores, ¿sí? A causa todo, por supuesto, del cambio climático. Por ejemplo, estamos en pleno invierno, teóricamente, y si ustedes se dan cuenta, estos días de canícula que ya se extendieron a lo largo de 20 días, pues hemos visto una lluvia muy baja. Y aún así, hace unos 3 días atrás, cayeron unos cuentazos de agua y de la nada se fueron. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, veámoslo en el tema de una losa. ¿Una losa puede resistir el impacto de la lluvia? Sí, sí la puede resistir. ¿Puede resistir que el agua esté estancada? Sí, sí lo puede resistir. Pero ojo, con una precipitación normal. ¿Qué pasa si se nos vienen otras tormentas como Iota y Eta e Iota o algo así era el nombre de estas tormentas del año pasado, que en su momento afectaron mucho la parte norte de Guatemala o la parte noroeste de Guatemala? ¿Qué pasa con ellas? Si a nosotros nos hubiera tocado unas lluvias de esa manera, muy posiblemente muchos techos hubieran colapsado. ¿Por qué? Porque no estaban diseñados para soportar ese tipo de cargas. Simple y sencillo, ¿sí? Si no, remontémonos a junio del año pasado, hubo un temporal, llovió una semana acá, y yo trabajaba en gestión de riesgos en ese tiempo, y yo iba a evaluar ciertas viviendas ya con, imagínense, 4 o 5 días de lluvia, ya se notaba la mancha de humedad, ya se notaban deflectadas, en donde yo decía que ya las cargas no podía, o la vivienda no podía soportar más las cargas del agua. ¿Por qué? Por no haber tomado en cuenta estas cargas por efectos naturales, ¿verdad? Insisto, Una no, duda, Inge, ¿sí? en cuestión, bueno, es como tal vez un punto de vista. Yo lo veo tal vez muchas veces no se toma en cuenta tal vez ese tipo de cargas de aguas, pero bueno, creo que ahí ya como que el sistema pues ya tiene previsto que son las bajadas de agua pluvial. Entonces, esa sería una solución, creo que le dieron al ver este problema del agua, tanto que pues me imagino que si en algún futuro también pues se podrá ver alguna solución para ese tipo de cargas también, como se dice, de las cenizas y todo, como tal vez techos a dos aguas, había escuchado también no sé en qué lugar, que tenían ese para que, como en Estados Unidos por la nieve, o sea, es mejor techo a dos aguas para que directamente no caiga el peso directamente sobre una losa, sino que resbale o dirija las cargas hacia las vigas y columnas. Entonces, bueno, lo vería pues desde un punto de vista, la solución tal vez al no tomar en cuenta digamos, la carga del efecto del agua, pero si uno tiene bien planeadas las bajantes y toma en cuenta el grado de inclinación, pues sería también una buena solución. Claro, tenés toda la razón. Yo no te quito el mérito y es una muy buena observación. Eso era un poquito, lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero aprovechando de una vez, creo yo que es importante que lo veamos. Yo les decía que estas cargas por efectos naturales, muchas veces uno no las toma en cuenta. ¿Por qué? Por lo que decía el compañero ahorita, por lo que decía Elder, ¿va? Eh, Muchas veces le encontramos solución. Por ejemplo, la solución más práctica para las cargas y fuerzas hidrostáticas gravitacionales o las de lluvia, si las queremos ver así, son las bajadas de agua.
de agua pluvial. Simple y sencillo. Si tenés 100 metros cuadrados de losa, colocas 25 metros cuadrados por una bajada, por ejemplo, o colocas 4 tubos y con la pendiente de los pañuelos a un 2%, te queda perfecto. No me tendrías por qué estar sobrediseñando con cargas hidrostáticas. Por ejemplo, en el área del altiplano, para no irnos a Estados Unidos, ya los techos, si ustedes se dan cuenta, muchas veces ya no es una losa plana, sino ya es un techo a 2 aguas. ¿Para qué? Para lo que dice Elder, en su momento podríamos definir nosotros que la carga, aquí no se da mucho la nieve, pero se da más el granizo, ¿verdad? Entonces, al momento de tener nuestro techo con cierto grado de inclinación, nos garantiza que las cargas no vayan a apoyarse al 100% en nuestra losa, sino conforme vaya llegando su punto de deslizamiento o su punto de derritimiento, pues podemos ir ahí jalando un poquito el tema este de ir desfogando las cargas, ¿verdad? En cuestión igual, a las cargas a las cargas de ceniza, se utiliza el mismo proceso fundamental. Es decir, un techito a 2 aguas, la ceniza, por ser un material hecho polvo, puede ser que empiece a resbalarse de acuerdo a su ángulo de fricción interna y ya no tendríamos mayor problema en cuestión al poder chequear hasta cierto punto una sobrecarga por efectos naturales. Muy buena observación. Yo no les digo intégrenla, porque yo lo hago muy poco, ¿sí? Pero solo les digo pongan atención también a lo que están haciendo, porque en algún momento me ha tocado rescatar algunas estructuras en donde por 100 metros cuadrados tenemos 1 o 2 bajadas de agua pluvial. Entonces ahí es casi imposible que con un pañuelo pequeño pues se nos logre ir el agua hacia donde corresponda, ¿no? Entonces, si encuentran ustedes un problema, encuéntranle de una vez la solución. Por favor, ¿sí? Bajadas, pañuelos, techos a 2 aguas, por ejemplo, ¿verdad? Muy buena observación, gracias. Sigamos entonces. Veamos ahora qué son las cargas laterales. Las cargas laterales, son las cargas que se aplican en los costados de las estructuras. Es decir, son cargas totalmente horizontales. Las cargas gravitacionales son cargas verticales. He ahí la diferencia, ¿ok? Primero. Segundo, por ejemplo, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una carga lateral y una gravitacional? La gravitacional es vertical, la lateral es horizontal, nada más. ¿Sí? Las cargas laterales se dividen, bueno, son bastantes las cargas, pero generalmente se dividen en dos, en cargas por sismo y en cargas por viento. Yo creo muy fielmente que estas son las dos tipos de cargas laterales más usuales que vamos a tener, ¿sí? Las cargas por sismo creo que no es un tema muy amplio que vamos a describir ahorita, sino al final del curso. Las cargas por sismo, lo decíamos la clase pasado, lo vamos a llamar una carga basal, lo vamos a llamar ya por el nombre científico correcto que es, y esto se calcula en base a coeficientes de utilización de nuestra estructura. ¿Quiénes nos dan esos coeficientes? Bueno, AGIES, que es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, en sus normas desde la 1 hasta la 10, nos dicen cómo calcularlo como que si fuera una receta de cocina, cómo calcularlo, de qué manera calcularlo y cuándo utilizar X o Y coeficientes, ¿verdad? Ojo, las cargas por sismo nunca se aplican de manera pareja a una estructura. Es decir, vamos a dibujar una estructura por acá. Supongamos que este es una estructura de 3 niveles. Y también supongamos que nuestra fuerza de sismo
viene de esta manera. Está aplicada una fuerza lateral. Ojo, las fuerzas de sismo se aplican de manera triangular. Es decir, no se aplican, vamos a ver, no se aplican de una manera recta. Se aplican de una manera triangular desde su base hasta la parte más alta de la estructura. Más o menos de esa manera. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Pero ojo, una estructura, vamos a ver si tengo algo por acá que pudiera vernos. Una estructura una estructura se comporta como una viga en cantilever, es decir, una viga en voladizo. Supongamos que el lápiz es la estructura. La estructura, cuando entra la fuerza de sismo, trata de moverse a los lados de esta manera, ¿sí? Conforme el peso vaya aumentando, va a seguir moviéndose hasta llegar a un punto estático otra vez. La parte más complicada de una estructura de concreto armado siempre va a ser la parte mayor, la parte con más peso, la parte más alta. ¿Por qué? Porque se va a empezar a mover de esta manera. Tiene empotramiento en la base, pero arriba no. Arriba es una estructura suelta, entonces por eso empieza a vibrar el edificio. Vamos a ver la manera de cómo poder solucionar este tipo de problemas bajando un poquito los coeficientes de peso y distribuyendo nosotros nuestras cargas para que en algún momento nuestro edificio al moverse pueda tener el periodo de vibración distinto a un sismo. Ojo, los edificios vibran, no importando el tipo de carga, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer como diseñador estructural es tratar de que el edificio no vibre y no entre en resonancia con lo que lo está haciendo vibrar. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle de eso mejor. Ok, cargas por sismo. También tenemos cargas por viento. Las cargas por viento se dan más que todo o se calculan más que todo con edificios. Antes decíamos edificios de 15, 17 y 15 o 17 pisos, ¿no? Que ya son edificios, les digo yo, metros de altura, que son edificios de 7, 8 niveles. Ahora les digo, no, la norma nos redujo un poquito esto y nos dice que por lo menos deberíamos de tener el cálculo de las fuerzas de viento para edificios de 5 niveles o más. Yo les pongo ahora una restricción muy personal. Si ustedes quieren tener o van a hacer un diseño de una estructura de 3 niveles o más, calculen la fuerza de viento, ¿sí? Hay un edificio, si ustedes se han dado cuenta, en San Pedro, en la esquina opuesta a Campero, es la Plaza Valeria, creo que se llama. Es un edificio no tan grande, es de 5 niveles, pero es un edificio de marcos dúctiles que funciona en base a marcos eh, longitudinales y transversales, ¿sí? Muy posiblemente la persona que diseñó ese edificio tuvo que haber considerado las fuerzas de viento. En su momento, cuando estaban fundiendo la losa del 5.º nivel, y yo estuve presente en dicha fundición, estábamos fundiendo, ¿qué le digo yo? A la 1 de la mañana, no me acuerdo si era agosto o septiembre, hace como 2 años creo yo, la verdad sí no recuerdo bien, pero en su momento la fuerza del viento lograba azotar bastante fuerte en la parte de arriba, que nosotros teníamos que utilizar arnés para poder estar en la parte de arriba sin riesgo a sufrir una caída y un accidente posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, 5 niveles no es mucho. Es un edificio bastante pequeño, pero también las fuerzas de sismo lo que tratan es de mover nuestro edificio. Y si nosotros no le damos la fortuna al edificio de que se pueda mover en su momento, pues puede haber un colapso de elementos estructurales. Entonces es necesario que sí,
diseñemos por cargas de viento. Por ejemplo, nos vamos a ir al otro lado del mundo. Pues, si quiero que es en Dubái, donde está el Bir Wiz Khalifa, algo así, un edificio triangular que fue construido sobre una isla flotante. Este edificio viene triangular en su base y se viene haciendo pequeño, pequeño, pequeño hasta llegar a un punto en donde por la altura, es el edificio más grande del mundo, por la altura ya la base no podía ser muy grande y la hicieron de manera triangular. ¿Para qué? Porque el viento tiene una peculiaridad. Cada vez que vengo yo, por ejemplo, y este es mi edificio, el viento va a venir acá, va a querer partir mi edificio en dos, y como no puede, se va a partir en dos. Y terminando mi edificio, va a volver a juntarse atrás del mismo. ¿Qué es lo que hace? Viene, se parte y crea una envolvente como que si fuera un pequeño torbellino en la parte de atrás del edificio. Esto hace que nuestro edificio vibre. Si nuestro edificio vibra más de lo que yo le he permitido mediante el diseño, pues lógicamente los elementos estructurales no van a soportar de una buena manera. ¿Ok? Entonces es necesario que lo tomemos en cuenta. ¿Se ha dado aquí en Guatemala ese tipo de efectos? Sí, se ha dado. ¿Y dónde es donde se ha dado? Se dio hace 6 años en Torre Pradera Shela. Un edificio, ¿qué les digo yo? De, no sé, 12 niveles creo que tiene. Bastante pequeño, pero que vibraba. Entonces ahí, lógicamente, se tuvo que hacer un tratamiento para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y también se dio en un edificio de mucho más pequeña altura, en la Universidad Mariano Galvez, ahí a la par de Interplaza en Shela. Los edificios tienen 3 niveles, no es un edificio grande, es como ver una casa, yo lo veo así, pero resulta que se diseñaron con cargas de viento malas. Y en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, las ventanas empezaron a explotar. No se sabía por qué, hasta que se hizo un estudio de viento. Resulta que el edificio no cumplía con lo que decía la normativa para diseño de viento y empezaba a temblar tanto que las ventanas explotaban, literal, explotaban, se quebraban. ¿Qué fue lo que se hizo? Colocarle amortiguadores, ¿sí? Ahí les voy a traer yo las fotos de esos amortiguadores. Yo estuve presente en la instalación de un par de ellos y con eso se solucionó. Pero imagínense, si se da un edificio de 12 niveles, también se puede dar un edificio de 3 niveles. ¿Cómo calculo la fuerza de viento? La fuerza de viento se calcula en base a la velocidad máxima de una ráfaga. Lógicamente, no les voy a decir, miren, saquen su anemómetro, hagan un anemómetro, compren un anemómetro y el 25 de diciembre a las 12 de la noche pónganse con su anemómetro ahí en la terraza de su casa y midan la fuerza del viento. No, porque es impráctico. AGIES ya nos da la velocidad del viento de acuerdo a los municipios, a cada uno de los municipios de la República de Guatemala. Entonces ya solo es de buscar una tablita a San Pedro, Zacatepeques, tanto. Muy bien, aquí está el valor y nada más. Lo meto a mi envolvente de cargas. No estamos inventando el agua azucarada. Bueno, eso por las cargas laterales. Veámonos ahora los otros dos tipos de carga. Las cargas por fuerza hidrostática o presión de tierra. Fuerzas de agua o de tierra. Así. Otra duda, Inge. Sí, sí, decime. En cuestión, si las cargas laterales son horizontales y la de viento hay que integrarlas. Si son, digamos, horizontales, ¿a qué se integra? Ok. Es como al agua se integra directamente digamos, me imagino yo, al concreto. Se le suma porque es peso directamente, pero el viento, si son cargas horizontales, ¿a qué se integra? Ok, muy buena pregunta. No Fíjate sé que si me doy a explicar. sí, 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 sí. Por eso te digo que es muy, muy buena pregunta. Eh, Ahorita estamos viendo las cargas solamente por aislado, ¿sí? Es decir, vemos aquí carga muerta, carga viva, carga esto, carga esto, carga esto, carga esto. Pero cuando uno está haciendo
sus combinaciones de cargas, o lo que les decía anteriormente, que es el envolvente de momentos, pues tenemos el ACI en el código 318 y igual la GIES nos da en sus Así códigos, es. nos tira ya una combinación de carga como combos, ¿sí? O sea, te dice, si vos querés diseñar solo carga viva y carga muerta, usa este combo. Si vos querés diseñar carga viva, carga muerta, carga de sismo, carga de tierra, carga de viento, utiliza este otro combo, ¿sí? Es decir, nos da una fórmula mágica para que en lugar de utilizar cargas por separado, las utilicemos todas juntas y las apliquemos una sola vez y no estar aplicando carga por carga por carga por carga, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Eso igual Sí, ahí estamos. no es de otro mundo. A eso, como les decía, antes se le llamaba envolvente de cargas. Sin embargo, por temas un poquito de definición, se le cambió al nombre de los combos de cargas, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver esos factores, para qué nos sirven esos factores y cuándo los vamos a aplicar, porque tampoco es que vayamos a aplicar una fuerza de un sismo para una estructura de un nivel, por ejemplo, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ver ya cuando entremos netamente al tema de diseño. Estamos, Inge. Ok. Entonces decíamos, las fuerzas hidrostáticas o presiones de tierra son presiones laterales colocadas de forma variablemente distribuida. Es decir, es como una fuerza de sismo, es una fuerza triangular. Pero ojo, las fuerzas hidrostáticas y presiones de tierra siempre van a depender de dos cosas. Primero, del tipo de materiales que estemos trabajando y del tipo de estructura que estemos trabajando. Siempre. Les decía yo anteriormente, los muros de contención siempre tienen fallos, siempre, por ser estructuras empíricas en donde no calculamos la presión de tierra. La presión de tierra se calcula de tres maneras, o tiene que tener tres puntos importantes al momento de su cálculo. El primero de ellos podríamos definir que podría ser el ángulo de fricción interna, es decir, en donde el suelo se queda estacionado. Un ángulo de fricción interna muy bueno es aquel que va llegando a los 75 grados, muy difícil de conseguir. Es decir, la tierra no se mueve aunque le hagamos un corte recto todavía. Un ángulo muy malo es aquel ángulo que tiene 3, 4 grados de inclinación. Por ejemplo, la arena. Si ustedes se dan cuenta, tienen un bote de arena, a menos de que esté mojado, puede quedarse totalmente recto. Si no, se empieza a desmoronar, ¿sí? Entonces, uno cada vez que diseña compresiones de tierra tiene que saber por lo menos el tipo de estrato que estamos viendo, el ángulo de fricción interna de el suelo, si lo queremos ver así, o del estrato que estamos viendo, y sus propiedades mecánicas. ¿A qué me refiero con propiedades mecánicas? Me refiero a la densidad, al peso específico, tanto húmedo como seco. ¿Por qué? Porque de eso definirá nuestra presión de tierra. Este tipo de cargas, insisto, se utiliza mucho con muros de contención, pero no solo es ahí su aplicación. También puede o debe funcionar cuando nosotros diseñamos una piscina, por ejemplo. Una piscina, ¿qué es lo que tiene? Es una pared delgada de concreto lanzado con electromalla en doble capa para que pueda resistir la presión del agua y la presión del suelo y llegar a un punto medio en donde ni una ceda ni la otra haga que la estructura pueda colapsar. Se puede utilizar para cisternas, para piscinas, para muros de contención. ¿Ok? Lógicamente, para una piscina, al calcular fuerzas hidrostáticas, lo ideal sería hacerlo, pero tampoco es que una piscina de unos 50, unos 60 metros de profundidad necesite un gran cálculo estructural para poder funcionar. No, y hay fórmulas que nos dicen qué y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, estamos trabajando un búnker, estamos trabajando
¿qué les digo yo? Una cisterna para combustibles, por ejemplo, una cisterna para aceites, ya de manera industrial o ya de manera industrializada, ahí sí ya necesitamos calcular las presiones laterales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también cuando miremos muros de contención. Y por último, vamos a ver lo que son las cargas móviles o las cargas de impacto. Estas cargas son las que tienen efectos de entrada y efectos de salida de una estructura. Yo lo he dicho, las cargas móviles se utilizan en dos situaciones muy en específicas. La primera de ellas es en puentes. ¿Por qué? Porque un puente siempre tiene el problema de tener cargas de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque no es una estructura que nos diga que yo me voy a quedar ahí 20 años estacionado hasta que mi carro sirva. No, un puente es, tiene la carga de entrada del, supongamos que este es el puente, tenemos nuestra carga de entrada en su momento y conforme yo voy caminando, voy generando cierta carga, ¿no? Voy generando cierta carga. Cuando salgo del puente, esa carga desaparece totalmente. Por lo tanto, yo podría definir que no va a ser una carga a la cual va a estar sometida desde principio hasta fin. Primera definición. Segunda definición, un gimnasio, ¿sí? Un gimnasio tiene cargas móviles de acuerdo a los aparatos que estemos utilizando. No es lo mismo tener un área, por ejemplo, de spinning con bicicletas estacionarias, a tener un área donde yo ya utilizo maquinaria pesada, valga la redundancia, con pesas, ¿sí? Es decir, mancuernas, barras, discos, etcétera, etcétera. Y tercera parte, las industrias. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado ustedes, ¿sí? He visto muchos errores muy puntuales cuando, por ejemplo, en una industria, para no irnos muy lejos, en una panadería, tienen que tener hornos. Los hornos calientan, los hornos dilatan, por ejemplo, o cernidoras. ¿Qué hace una cernidora? Mover el material para que sea más fino. Y si esta cernidora no funciona a las 24 horas, en nuestra estructura la carga va a ser móvil. ¿Por qué? Porque va a funcionar por diferentes puntos de tiempo. También debemos de tener cuidado con estas cargas cuando estemos diseñando algún tipo de gasolineras. ¿Por qué? Porque las bombas se prenden, extraen combustible y se apagan cuando uno no las está utilizando. Si son bombas sumergibles, es decir, si están enterradas, no hay mayor problema, pero muchas veces en procesos industrializados ya tenemos bombas un poquito más grandes en donde sí tenemos cargas de impacto hacia la estructura a la que estamos utilizando. Y algo muy importante, que no es, ¿cómo les diría? No es una parte muy, no es una parte muy puntual, pero sí es una parte bastante bien que le vean, es cuando diseñen tanques elevados. Por ejemplo, para una población de 300, eh, de 300 personas podemos tener un tanque elevado a 12 metros. Este tanque muchas veces va a ser diseñado mediante fuerzas hidrostáticas y cargas móviles. ¿Por qué? Porque a veces, como tenemos que llevar el agua hacia arriba, tenemos que calcular la potencia de una bomba. Si esta bomba es muy grande y no la podemos calcular de buena manera, va a crear un efecto de entrada y un efecto de salida cada vez que se prenda y se apague en nuestra estructura. Entonces tenemos que estar cuidadosos de esos, primero. Y segundo, que si nosotros tenemos una bomba que funciona solo para llenar y que se vuelve a encender cuando nuestro tanque elevado está vacío, debemos de ser conscientes y consecuentes que en su momento, cuando vaya bajando el agua, vamos a tener una carga móvil, es decir, y más si hay viento, vamos a tener que nuestra estructura va a tener ciertos problemas con las cargas. Muy pocas veces aplicado, pero sí necesito dejarlo claro. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario antes de seguir con el siguiente tema? Ahí estaría, Inge.
Por Ok, ahora no, ingeniero. va, nítido, gracias. Veamos entonces, nos vamos a ir ya a lo que nos interesa un poquito más. Los elementos estructurales. Dentro de los elementos estructurales, les decía yo la clase pasada, nos vamos a centrar más que todo en los elementos que ya vimos como parte del diseño, ¿no? De lo que ya hemos visto que tendríamos que haber aprendido a diseñar. No nos vamos a meter a ver muchas fórmulas, solo nos vamos a meter a ver conceptos, porque no es parte de este curso el ver muchas fórmulas. Sin embargo, vamos a decir que los elementos estructurales son las partes, perdón, de una estructura que sirven para darle resistencia y rigidez a una edificación. Ojo con este concepto. La resistencia y la rigidez son las partes fundamentales de una estructura. ¿Por qué? Porque la resistencia me dice cuánto puedo soportar y la rigidez cuánto voy a soportar. ¿Ok? Los elementos estructurales se dividen en esenciales y no esenciales. Por ejemplo, un elemento estructural esencial es una zapata y un elemento estructural no esencial es una ventana, es una costilla, es un sillar, es un dintel, ¿ok? Mucho ojo con eso. Un dintel, un sillar, no necesariamente, o una solera, no necesariamente tiene que ir diseñada. Yo ya sé cuál es el armado de una solera y yo sé por qué lo meto. En cambio, una viga, yo sé que no puede ser con no puede cubrir una viga de concreto armado luces mayores a 7 metros porque la deflexión y el peralte sería muy impráctico, ¿ok? Entonces es necesario que lo tomemos en cuenta. Nos dice, su función principal es soportar el peso de la construcción, peso propio, carga muerta, ¿ok? El peso de utilidad, es decir, las cargas vivas, las fuerzas de sismo, las fuerzas de lluvia, las fuerzas de viento, entre otras. Ojo, los elementos estructurales siempre van a estar sometidos a cargas. Los diferentes combos de cargas que vamos a ver. Una solera, por ejemplo, no la puedo meter como que si fuera una viga. ¿Por qué? Porque no soporta carga. Nosotros tenemos una idea mal aplicada de que una solera puede ser sustituida por una viga. Ok, no puede ser sustituida porque no tiene la misma función ni la misma resistencia. Nunca. Nunca va a soportar las mismas cargas. Va a soportar cargas cuando tenga un muro de carga de mampostería debajo de ella. Pero un muro de carga de mampostería no es aquel tronquito de 1 metro que dejamos abajo de una ventana para que en su momento pueda resistir cargas. No, un muro de carga de mampostería debe de tener por lo menos 3 metros de longitud de principio a final para que pueda soportar cargas. Tiene que tener lo ideal, 3 metros. Lo mínimo es 1,50 m, ¿sí? Si tenemos muros más de 3 metros, excelente, soportan muy bien las cargas, con una solera corona al final. Si, por ejemplo, yo tengo un muro de 6 metros, en medio tengo una columna que me parte el muro en 3, y 3 metros tengo una ventana y en los otros 3 metros tengo una puerta, yo no puedo definir como muro de carga ese tipo de muros. Obligatoriamente tendría que meter una viga en la parte de arriba con el peralte correcto para que me pueda soportar las cargas. Los principales tipos de elementos estructurales son los que yo les he colocado en esta lista. Por ejemplo, los muros de carga de mampostería. Bueno, pregunto, ¿qué es mampostería? ¿Alguien me puede decir? Una estructura que va como que sobrepuesto o encadenado, si podría decir. Ajá. ¿Alguien más quiere decir algo más? Yo creo que mampostería, hija, es todo lo que con lo que se puede cubrir un espacio, por así decirlo. Sí, como una pared, pues, mampostería con bloque. Ok.
Los dos están en su definición de una manera de mampostería correcta, cada quien en su punto de vista. Lo vamos a hacer, como diría mi catedrático, un poquito más romántico, ¿verdad? Eh, Más adornado. sí, un poquito más armado, un poquito Más coquetería, dijo. más coqueto. Ahí estás. Más coqueto, dijo Lars. Mampostería, su nombre lo dice, es un mampuesto, ¿sí? Es algo encima de algo, ¿ok? La mampostería en construcción nosotros la manejamos mediante una construcción de un bloque normal, por ejemplo. Mampostería quiere decir transferencia de cargas de un mampuesto a otro. La mampostería es lo que usualmente utilizamos para poder diseñar cualquier elemento estructural. Perdón, para edificar cualquier elemento estructural. Una casa usualmente siempre va a estar de mampostería, siempre va a ser construida de mampostería. Primero, porque es lo más barato. Segundo, porque es a lo que estamos acostumbrados. Y tercero, porque es funcional, ¿sí? Ojo, los muros de carga de mampostería, insisto, deben ser completos desde el nivel 0 hasta el nivel de la losa, ¿sí? Es decir, no deben de tener ventanas, no deben de tener boquetes, no deben de tener puertas. Un muro de mampostería debe tener como una longitud mínima de 1.5 metros desde el principio de su columna hasta el final de su columna, ¿sí? Qué mejor que sea más de 1.5, pero se calcula que, y se ha visto mediante la experimentación, que menor a 1.5 metros no resisten cargas, ¿ok? Un muro de mampostería tiene que tener dos elementos muy puntuales a las cuales nosotros nos debemos de referir. Primero, el mampuesto, que es el bloque, y segundo, con lo que pegamos el bloque, es decir, el mortero de pega de concreto, o el mortero nada más, o el mortero de pega de bloque, ¿sí? Eh, Recordémonos, bloques normados, bloques de concreto como tal, hay tres clases, A, B y C, y en Guatemala le quisimos agregar una cuarta, que es el bloque de 35, que es el clase D. Cada uno de estos mampuestos o estos bloques, pues lógicamente tienen su resistencia a la compresión. ¿Por qué resistencia a la compresión? Porque si resisten carga, porque si son muros de carga de mampostería, necesitan tener un mínimo al cual soportar el peso para que ayuden que nuestra estructura pueda funcionar, ¿no? Los blocks A, B y C, perdón, los blocks A y B son utilizados como muros de carga, ¿sí? Los blocks C deberían ser utilizados solamente de relleno. Y más aún, los blocks de tipo D no deberían ser utilizados, pero los usamos para cualquier tipo de De estructura. construcción. Ajá, exactamente. Entonces aquí viene un poquito el complemento de la tarea de hoy. Y es que van a buscar ustedes los tipos de bloques de concreto que hay normados en Guatemala, su resistencia y su clasificación, por favor. Igual lo suben en el mismo documento al aula virtual para el próximo día de clases. Mija, no sé si se recuerda que cuando vimos ese tema, ¿qué? Hace 2 años creo que fue, Ajá. en nuestra investigación nos apareció que el blog, el, el D, que sería el de sello negro, no estaba, o sea, no estaba normado, Exacto. pero ahora, no sé en qué año lo sea, pero ahora en Guatemala sí ya está normado ese blog, según había escuchado. Pues es por eso la investigación. O sea, yo les puedo dar aquí de todo, vamos, ¿no? Pero ahí tenemos que leer un poquito. Tenemos que leer un poquito. Bueno, podría estar normado, pero no para estructuras, por así decirlo, pues todo para cerramiento. Digo yo, pues. Fíjate que ahí diste en el clavo, diste en el clavo. Ya Coguanor lo normó, ya Coguanor les dijo, miren, bueno, lo están usando mucho, pues de plano, Normemos. pongámoslo en la norma, pero también tiene sus limitantes. Tiene sus limitantes. ¿Verdad? Permítame un momento.
Ok, ahora sí ya, démosle. Bueno, entonces sí, investigan eso por favor y ya lo chequeamos la próxima clase. Dentro de los demás elementos estructurales también existen muros de concreto, que son muros de concreto armado, a los cuales nosotros nos vamos a definir como muros de corte, ¿verdad? Son los que utilizamos para encajonar los ascensores, por ejemplo, porque los ascensores generan un periodo de vibración diferente a nuestra estructura. Entonces es necesario que lo chequemos también, ¿no? Los ascensores siempre van encajonados en 3 muros, los cuales usualmente los hacemos con un armado de 10 por 10 de 3 octavos con una capa de concreto de 10 centímetros. Muchas personas también los hacen con electromalla, doble electromalla, un aislante acústico por aquello de las dudas y nada más, ¿sí? Pero esos muros los vamos a dejar a un lado. Vemos también las vigas, hay vigas secundarias, hay vigas principales. Las vigas principales usualmente son las que van conectadas de nodo a nodo, es decir, de columna a columna, y las vigas secundarias son aquellas que tienen un menor peralte y que van conectadas de una viga a una columna o de una viga a una viga. ¿Para qué se utilizan las vigas principales? Para soportar todas las cargas que se puedan. Y las vigas secundarias usualmente nosotros las utilizamos en aquellos elementos en donde necesitamos cortar una losa a la mitad para que no se nos peralte, cortar una viga a la mitad para poder colocar una viga doblemente reforzada o para que en su momento los elementos estructurales no vayan a fallar, ¿verdad? También tenemos las losas, que las losas es una sección Sería plana. recomendable, Inge, ¿Sí? Decime. no sé si sería recomendable, digamos, teniendo una luz nada más de 2 metros, es necesario poner una viga secundaria Dependería mucho para cortar una losa. Dependería mucho de la losa, fíjate, si se recuerdan para el diseño de losas, usualmente tenemos la limitante de que no tienen que ser mayor a 12 centímetros de peralte, ¿verdad? O de espesor. ¿Cómo sacamos el espesor de una losa? Mediante las dimensiones de la misma. ¿Va? Entonces, si tu, ¿cómo le diría? Digamos que la losa sea de 10 centímetros. No tendrías por qué colocarle una viga secundaria. Ahí la estarías colocando de adorno, y más que de adorno, de sobrecarga, ¿va? Entonces, más adelante vamos a platicar las limitantes de las vigas y de las losas también, para evitar este tipo de problemas, ¿va? De sobrecargar un elemento estructural. Oh, estamos bien, gracias. Va, ok. Veamos entonces, las losas son elementos planos es el elemento principal, es el corazón de nuestra estructura, es lo que nos hace ver hacia nosotros en dónde vamos a reflejar todas las cargas. Si una losa falla, muy posiblemente lo demás también vaya a fallar. Ojo, vamos a ver en su momento también los tipos de grietas y rehabilitación de concreto. Cualquier elemento estructural de lo que estamos hablando siempre va a fallar, ¿sí? Siempre se va a agrietar, pero depende de nosotros cuánto se agriete, ¿ok? Más adelante vamos a ver ese tema. Vemos las columnas se dividen solo en una, que son columnas estructurales, columnas principales. Muchas personas tienen esa idea romántica de ponerle columnas secundarias a una estructura, de las cuales no tienen que ir conectadas a una zapata para poder desfogar las cargas. Ojo, una columna siempre debe de ir, ¿cómo les diría? Siempre debe de ir conectada a una zapata para poder desfogar la carga hacia el manto al estrato al cual nosotros estamos construyendo, ¿verdad? Las columnas que no van conectadas a una zapata no se les puede llamar columnas, se les debe de llamar mochetas. Las mochetas tienen solamente la función de poder reforzar a nuestra mampostería para que sea una mampostería confinada. Más adelante vamos a ver qué es una mampostería confinada. Otro elemento estructural que no todos lo toman así,
yo sí lo tomo porque para mí es sumamente importante, son las escaleras. Las escaleras usualmente nunca las debemos de anclar a nuestra construcción como tal. Siempre deben de tener su estructura aparte del de la casa, por ejemplo, o el de una estructura X o Y. Si ustedes se dan cuenta, megaestructuras o una estructura más o menos grande, tal como, ¿qué les diría yo? Veamos Interplaza. Interplaza sus escaleras, no las tiene conectadas directamente a la estructura metálica del ambón central, sino las tienen colocadas en la parte de afuera. Veamos el edificio de la empresa eléctrica que se está construyendo ahí cerca de la pasarela de Aprofam. Los módulos de grada se construyen de manera independiente. ¿Por qué? Porque necesitan ser calculados de una manera muy en específica para soportar las cargas máximas de diseño de una estructura. Puede colapsar una viga, una columna, una losa, pero nunca las escaleras, porque son nuestro primer punto de partida cuando necesitamos tener rutas de evacuación. Luego tenemos la cimentación, que es a lo que nos interesa en este curso, los diferentes tipos de zapata, cimientos corridos, vigas conectoras, a las cuales vamos a aprender a diseñar, ¿no? Y en otros elementos yo lo metí por aquello de los muros de contención, de los muros de corte, etcétera, etcétera. Los principales, no digo que sean solamente estos elementos estructurales, pero sí son los principales. Veamos entonces, los muros de carga de mampostería, que era lo que estábamos hablando. Los muros de carga de mampostería son los que se construyen a partir de preferiblemente bloques de concreto. Antes lo hacíamos de ladrillos de arcilla y mucho antes lo hacíamos, ¿de qué les digo yo? De adobe y bajareque. Conforme va evolucionando la construcción, nos hemos dado cuenta de que lógicamente algunos elementos estructurales para la mampostería ya no son funcionales como lo eran hace 20 años. Hablemos del adobe, ¿sí? Yo trabajé en el Ministerio de Comunicaciones para el 2014, demoliendo casas, y la mayor parte de casas que yo estuve demoliendo, pues eran de mampostería de adobe y bajareque. ¿Cuál fue el error principal de esto? Pues que no estaba normado, ¿sí? ¿Qué es el adobe? Lógicamente es un tetunte de tierra que se comprime en forma de bloque y se coloca pegándolo con arcilla uno sobre otro, con lodo uno sobre otro, sin ningún control de calidad. Entonces ahí hay una parte muy importante de lo que veamos. Los ladrillos de arcilla se utilizaban mucho durante la época, que les digo yo, del 90 al 2005. Sin embargo, fueron dejando de ser funcionales por dos situaciones. Primero, porque la demanda fue alta y su hechura era artesanal, es decir, no teníamos un proceso de gestión de calidad muy puntual. Entonces, la resistencia a la compresión siempre bajaba o subía o fluctuaba conforme a la cantidad de agua que le echaban al material que estaban haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podríamos ver, por ejemplo, en La Esperanza, me recuerdo yo que había muchas fábricas de ladrillo que decían que eran buenas, y salida a la costa, aquí en San Marcos, decían que no eran muy buenas porque la arcilla ahí se quebraba fácilmente. Entonces, poco a poco se ha dejado de utilizar como muro de carga de mampostería y se ha utilizado como un muro decorativo, como una fachaleta, como algo que no va a soportar mayor carga, más que su peso propio. Luego, pues nos pasamos a los blocks o a los bloques, que es el nombre correcto, eh, a los bloques de piedra poma, que eran los que hacían de igual manera en La Esperanza y en todas estas canteras que estaban camino a Shela. ¿Qué era lo que hacía? Un proceso muy similar a los ladrillos de arcilla. Es decir, mojaban la piedra poma, le ponían un poquito de cemento, un poquito de arena y a comprimirlos y a dejarlos a que se secaran. ¿Cuál era el principal o cuál es el principal problema en estos bloques de este material? Que en su momento, lógicamente, no se tenía un control de calidad conforme a la humedad y conforme al material. Por lo tanto, había unos bloques muy buenos
que lograban resistir muy buena cantidad de presión a la compresión. Sin embargo, habían otros que solamente ustedes agarraban el bloque, lo tiraban y se partían, o eran muy porosos, o tenían mucho porcentaje de vacíos, lo que se traducía en una mala práctica en la construcción. Bueno, nos pusimos un poquito más románticos, más estrictos, y nos venimos a la fabricación de bloques de concreto, que son los que se utilizan ahorita de manera industrializada, mediante las tres normas o mediante los tres o cuatro tipos de bloques que ya están normados. Estos tipos de bloques, lógicamente, son los que en algún momento, pues, deberíamos de utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué les digo yo? Para un muro de contención, por ejemplo, yo siempre utilizo bloque clase A. Para un muro de carga de mampostería, utilizo un bloque tipo B. Y para un tipo ¿qué les diría yo? Un tipo de muros sin necesidad de soportar carga, utilizaría un tipo C, un tipo D. Eso queda a criterio de cada quien, pero lo vamos a discutir más adelante en la clase de la otra semana. Los muros de carga de mampostería se dividen en tres grandes grupos. El muro de carga de mampostería confinada, que es el que nosotros utilizamos, la mampostería reforzada y la mampostería simple. Nos dice la definición: muros de carga de mampostería confinada son los que están rodeados de elementos de concreto reforzado, como las mochetas, a las cuales nosotros le llamamos las costillas, por ejemplo, o las columnas secundarias, y las soleras. El claro ejemplo es este que tenemos ahorita en la pantalla, donde está el albañil. Esa es la mampostería reforzada, confinada. ¿Por qué se dice que está confinada? Porque se confina dentro de dos soleras y dos mochetas, es decir, está toda apretujada para que en su momento pueda resistir las cargas. Y esto era de lo que yo les comentaba. Este muro que tenemos acá no es un muro de carga. ¿Por qué? Un muro de carga podría ser desde donde tengo el puntero de la mocheta de la puerta hasta donde está la mocheta o la costillita esta de la ventana. ¿Por qué? Porque es un muro completo desde su solera hasta su corona, ¿sí? Es decir, puede transmitir cargas acá. Sin embargo, el colocarle esta ventana muchas veces nos hace que ya las cargas vengan hacia abajo y se pierdan directamente en la ventana y ya no puedan soportar más cargas los muros de abajo, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, en muchas casas aquí se da de que las ventanas muchas veces de aluminio o de hierro se empiezan a doblar, ¿verdad? O a veces empiezan a quebrar los vidrios sin justificación. Y esto se da porque en su momento fueron concebidos esos muros como que si fueran de carga, pero al momento de colocarle una ventana o una puerta, lógicamente ya no funcionan de la manera correcta. Luego tenemos los muros de mampostería reforzada. Nos dice que son muros construidos de bloques de concreto. Se diferencian de los muros de mampostería confinada en que estos no están reforzados con mochetas o soleras. En cambio, utiliza un sistema de varillas dentro del bloque llenado con concreto, lo que nosotros le llamamos un muro pineado, ¿verdad? Este muro es el que usualmente nosotros logramos utilizar cuando queremos reforzar una pared, como dijeran los viejitos, ¿verdad? Y es muy bien utilizado. Sí, es muy bien utilizado. ¿Es seguro? Sí, sí es seguro. ¿Para qué nos sirven estos pines de acero que le metemos al bloque con el grout ahí fundido? Bueno, eso nos sirve para que en su momento, cuando haya la fuerza de un sismo, este muro se pueda desplazar de manera longitudinal, más no transversal, y darle un poquito de flexibilidad. Ojo, se los decía anteriormente, cada material tiene una parte muy específica sobre lo que se debería de estar trabajando. El concreto resiste muy bien la compresión
y el acero a la flexión, ¿verdad? Entonces, al momento de colocarle estas barras de concreto, o perdón, estas barras de acero, estaríamos dándole flexibilidad al muro. Lo ideal, esto lo utilizamos para construcciones de un nivel, nada más, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, construir una vivienda de 2 o 3 niveles, lo ideal es que utilice mocheta, que utilice columnas, que utilice misoleras para darle cierta flexibilidad. Y si yo quiero reforzar aún más mi muro, pues colocarle unos pines. Podemos hacer una combinación de todo esto. Yo siempre lo he dicho, la construcción aguanta con todo, ¿verdad? Luego tenemos los muros de mampostería simple, que son muros que no cuentan con ningún tipo de refuerzo. En Guatemala son conocidos como muros de bajareque o muros de adobe. Esta foto que está aquí, por ejemplo. Esa no tiene pero ni una mocheta, pero ni una varilla de acero. ¿Sí? ¿Son funcionales? Sí son funcionales, pero recordemos, nuestra construcción va avanzando, nuestra construcción va siendo cada vez un poquito más compleja. Veamos de una vez los muros de concreto. Los muros de concreto son elementos estructurales, también conocidos como muros de concreto armado o muros de corte. Ojo, se utilizan fundamentalmente para transmitir cargas verticales en donde los muros de mampostería no soporten las cargas de diseño o su longitud sea muy corta para considerarlos como muros estructurales. Vamos a hacer la foto un poquito más grande. Creo que ahí se distorsiona un poquito, pero veámoslos. Estos muros usualmente se utilizan en lugar de estos muros de acá. ¿Ven? Aquí muy bien, para que sean dos pequeños muros de corte, yo los podría haber utilizado como muros de concreto armado. Sin embargo, estos muros de concreto armado usualmente son más caros, el albañil los cobra diferente y muchas veces hay que ver si es factible o no utilizar este tipo de muros de corte. No sé si ustedes se recuerdan, esperaría yo que sí, si no les voy a traer fotos, voy a buscarlas, a una ferretería que se encuentra a la esquina opuesta de Aprofama, aquí en San Pedro. Esta ferretería, cuando fue el sismo del 2012, si no estoy mal, tenía muros muy pequeñitos, o si no, ¿para qué vernos ahí? Vámonos a los tacos del Portón en San Marcos. En el sismo del 2014, los muros ahí literalmente explotaron. Si ustedes se dan cuenta y van a ver y van a echarse unos sus taquitos allá a San Marcos, se van a dar cuenta que tienen una longitud de muro como de 80 centímetros, una ventana arriba y un muro como de 1 metro completo. Y después otra vez 80 centímetros, una ventanita y otro muro completo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que los muros supuestamente eran de carga, pero no aguantaron la carga del sismo. Entonces explotaron. El bloque se desquebrajó. Perdón, el bloque explotó como tal, ¿verdad? Entonces, en su momento, hubieron problemas para poder rehabilitar ese tipo de muros. ¿Qué fue lo que se hizo, lo que se tendría que haber hecho ahí? Colocar muros de corte, muros de concreto armado, para que en su momento, pues esto ya no volviera a pasar. Y si se dan cuenta, el edificio se rehabilitó de tal manera de que sigue funcionando como un establecimiento comercial como tal, ¿verdad? Bueno, nos vamos a detener acá. No sé si alguien tendrá alguna duda, compañeros, algún comentario. Pues tal vez como una anécdota, dijo. Ajá. Yo tenía un tío que justamente después del 2012, él tenía una casa que era de era 3 niveles, era siempre grande. Y por Ajá. el terremoto surgió un gran movimiento, casi la parte trasera se movió. Y entonces vino él, tenía otro terreno y quiso construir una casa más pequeña, era como 2 cuartitos de 3 por 3, creo. Vino él, según para mayor refuerzo, él construyó todos sus muros con muros de concreto completo. Joder, ajá. Cosa que
ahorita está inhabitable también porque, o sea, eran los muros completos, 2 divisiones creo yo, que eran de puro concreto, A planchas la grande, ¿no es directamente que mucho? tenía y no, ya no se animaron a pasar a vivir ahí. Sí, fíjate que eso es bien curioso, porque muchas veces, eh, muchas veces creemos que el concreto como que nos va a hacer el chance total de lo que estemos haciendo, ¿ah? De lo que estamos realizando, pero eh, a veces hay que tener ciertos criterios de dónde y cómo colocarlos, porque Ajá, en lugar de ser beneficioso para nuestra, para nuestra edificación. edificación, ¿va? Para nuestra estructura, muchas veces nos va a incrementar los periodos de diseño y logra pasar eso de que no funciona, así, simple y sencillo. Entonces, a veces Ajá. les voy a traer yo la próxima clase unas fotografías de una estructura en San Marcos que también rehabilitamos, esa sí yo la rehabilité. Les voy a decir qué criterios tomé en cuenta. eh, Atendiendo esta observación que estás haciendo, puede ser que les funcione, eh, y puede ser que sea muy aplicable a otros casos, ¿verdad? ¿Cómo sigue? Ok, no sé si habrá alguna otra pregunta, compañeros.